importante que usted esté ahí preparado, sentado, con su libreta, con su Biblia abierta, esperando esta palabra maravillosa. Le doy muchas gracias al Señor por este tiempo. Le doy gracias porque me hizo más que vencedora. Él venció y yo también he vencido. Le doy gracias al Señor por todas esas bendiciones tan maravillosas que Él tiene para mí. Le doy gracias por este tiempo donde estamos viviendo la gracia de Dios. Para este tiempo fue que la diseñaron. Gracias. Vamos a dar por aquí a nuestro pastor, que yo creo que tenemos hoy palabra como siempre. ¿Cómo estamos ahí en sonido? ¿Todo bien? Qué bueno. Al kilo. Bien, entonces vamos a ir ubicándonos ahí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a tratar de, a través de la palabra, darle respuesta a muchas interrogantes que a veces nosotros tenemos y que la gente escribe y demás. Comenzando desde hace unos mensajes atrás que estuvimos hablando del misterio de la debilidad, donde el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 12 nos enseña que no se trata del esfuerzo que nosotros hacemos. Y en aquella ocasión tuve una expresión que luce contradictoria, pero que la hemos ido entendiendo poco a poco, la hemos ido digiriendo poco a poco, que fue que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con una debilidad. Y suena contradictorio, porque a la vez que hablamos de capacidad, es contradictorio a debilidad, porque el que tiene capacidad de algo porque lo puede hacer. Sin embargo, en el plano espiritual, que es lo que nosotros estamos tratando de entender o regresar a nuestro origen, tiene mucha verdad ese aspecto. En el caso del apóstol Pablo, Dios lo había capacitado con una debilidad y él logró entender que esa debilidad eventualmente se convertiría en poder. Porque ahí lo dice la palabra en 2 Corintios 12, cuando él, después de cansarse de orar, y diga pedir a Dios que le quitara esa aflicción que él sentía, que no era otra cosa, que su conciencia marcada, porque antes de él haber tenido el encuentro con Jesús camino a Damasco, él era perseguidor de la iglesia. Entonces ahora Pablo se presenta delante de los demás apóstoles con esta revelación nueva. Es el único en el ámbito que está manejando esto. Los que estuvieron con Jesús, ninguno sabe de lo que él está hablando. Y sin embargo, aunque él viene con esta revelación nueva, tiene una marca de un pasado. Y ese pasado no era otro que perseguidor de la iglesia y asesino de los primeros cristianos. Entonces, Pablo, cuando se presentaba él mismo como el heraldo de la gracia, como el escogido desde antes de la fundación del mundo para revelar este misterio, el cual Dios le había delegado, la conciencia no le faltaba de recordar en su memoria quién eres tú para hablar de esto cuando tú eres asesino de los primeros cristianos. Entonces Pablo, en su agonía y su aflicción, además de haber entendido que lo que Dios le estaba compartiendo era
lo que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo y no le estaba dando el permiso ni la capacidad para hablar, porque no era cuestión de permiso. La palabra nos habla de palabras inefables. O sea que es igual que cuando tú sabes algo y tratas de explicarlo y no tienes la habilidad para poderlo explicar, aunque tú sabes que es así. Pues Pablo sufría de eso. Entonces era una aflicción que Pablo tenía, a lo cual, pidió 3 veces, y me imagino que no fueron 3 veces seguidas, que fue durante un periodo de tiempo donde él le pidió a Dios que le quitara esa aflicción, y tiempo más tarde le volvió a pedir, y tiempo más tarde le volvió a pedir, y la respuesta de Dios para él fue: Pablo, no me pidas más, bástate mi gracia, porque en mi poder, donde se perfecciona es en esa debilidad que tú estás sufriendo. Y de ahí arrancamos nosotros con eso. Estuvimos hablando de la debilidad convertida en poder. Estuvimos hablando de que donde ahí dice que tenemos la mente de Cristo, lo que quiere decir es que prestemos la mente, diga mente, a que Cristo pueda trabajar con ella. Porque hay una combinación muy directa entre mente y espíritu, y lo hemos estado hablando, y es un poco complicado el tema. Inclusive la semana pasada estuvimos haciendo un comentario donde esto es tan complicado al extremo de que algo que es tangible y visible como lo es el cerebro, que es una masa encefálica, tiene una relación directa y trabaja con cosas intangibles e invisibles. Por ejemplo, el pensamiento no se ve. Sin embargo, el cerebro y el pensamiento trabajan entre sí. Y hubieron personas que les duró casi una semana poder digerir eso, porque esas son cosas que uno no las puede lograr razonar. Si uno trata de razonar esto, le puede pasar a uno algo, le puede dar a uno algo. Uno simplemente lo acepta y trata de funcionar conforme a eso. Inclusive varios días después, eso fue el domingo pasado, creo que fue el martes o el miércoles, que la pastora fue a comprar unas cositas allí a Publix y vio una revista y me la trajo, que precisamente en la primera página le han dedicado al National Geographic toda la revista a lo que estábamos hablando nosotros el domingo, que era el cerebro y la cantidad de 100 funciones importantes que tiene. Y me gustó leer esto aquí, donde dice una parte, donde dice el cerebro humano contiene más o menos 100 billones de neuronas. Y cada una está conectada con otras tantas que hacen un network, una red imposible de detectar, haciendo que el cerebro sea el objeto más complicado del universo. O sea, quiere decir que eso que tenemos nosotros dentro de ese hueco, los científicos han dicho que es lo más complicado que se encuentra en el universo. Entonces, basado en eso, estamos nosotros tratando de entender un poquito a nosotros mismos. Lea conmigo un momentico ahí en Timoteo, primera de Timoteo. Estuve mirando ahí una cosita. Primera de Timoteo. Y después vamos a ir a Santiago y vamos a ir poquito a poco. No quiero apresurarme. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo le dice a Timoteo un consejo. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto
La palabra ahí, te salvarás a ti mismo, ya entendemos que no está hablando de salvación, de salvación como evitar que se vaya para el infierno, sino haciendo esto, te reconciliarás a ti mismo con Dios. O sea, lo que nosotros estamos en el negocio de reconciliar el alma con el espíritu. Eso es que estamos nosotros, por lo menos los que estamos aquí, ese es mi trabajo, esa es mi función. Tratar de que esa alma que está dividida en tantas gavetas de archivo y tiene tantas funciones y está tan echada a perder por tanta mala información, logremos nosotros irla reconciliando con el espíritu que fue lo que Dios le ministró en el principio de la creación. Una vez nosotros logramos ir reconciliando el alma con el espíritu, tenemos menos problemas, porque el espíritu todo lo cree siempre y cuando venga de la palabra. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de conocerte a ti mismo, porque tú estás complicado. Lee conmigo Efesios 4. O sea, no es primera vez que yo te lo comparto, somos gente complicada. ¿Sí o no? Muy complicada. Muy complicada. Yo tengo la costumbre no sé, cuando voy a hacer las cosas las estoy hablando constantemente y a lo mejor es para yo oírme y saber qué es lo que voy a hacer. No voy a hacer que quiera hacer una cosa y haga otra. Es para oírme, como si yo mismo me estuviera mandando. Ahí en Efesios capítulo 4, versos 22, 23 y 24, el apóstol Pablo logra empezar a entender un poquito cómo es la función. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Él nos está diciendo que en cuanto al viejo hombre, el hombre carnal, ahí no tenemos nada que hacer, que nos despojemos de él, pero que lo conozcamos, porque el hecho de que ya haya la experiencia con Jesucristo no quiere decir que ese hombre carnal, ese hombre de la carne va a cambiar en lo más mínimo, que él va a estar, observe la conjugación en presente, está. Y Pablo le está hablando a la iglesia de los efesianos, o sea, no le está hablando a los santeros ni le está hablando a gente de afuera. El mensaje del apóstol Pablo era precisamente a la iglesia, gente que ya conocían de Jesucristo. Y a esa gente que ya tenían el sello del Espíritu Santo le dice, oye, despójate del viejo hombre, no vivas conforme a él, despójate, desvístete. Despójate, desvístete. Ese traje no vivas conforme a eso que está en la carne, porque ese hombre no confíes en él, porque está. No estaba. O sea, no te confíes, no creas que porque llegaste a la iglesia un día y te hicieron el rito y te echaron el aceite y tú levantaste la mano y después te metieron en el agua y etcétera, y oraron y te soplaron. Ese hombre viejo ha cambiado en lo más mínimo. Dice Pablo, él está todavía. Entonces, si tú sabes que él está, tú no puedes confiar en esto. Entonces, ya él ahí nos enseña, nos está dando como una ayuda para que una parte de nosotros aprendamos nosotros a separarla y sentarla en otro lugar aparte. O sea, que de ese no se puede confiar. A ese lo vamos a utilizar. Romanos 7. Y volvemos ahí a Efesios 4. Romanos capítulo 7. Verso 15. Dice, porque lo que hago, ¿qué? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y estamos hablando de un hombre que es el apóstol Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Cuando Pablo dice, no soy yo
¿Quién es yo? Espíritu. Dice, no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí, en la carne. Ya observa que él tiene su crecimiento y él también aprende a separar su ser para poderlo identificar y él poder cuidarse de sí mismo. Dice en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces dice, gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Pero entonces él mismo dice, ahora pues ninguna, o sea, aunque yo padezca esto y me sienta así, ninguna condenación hay para los que están en la unción que está en Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí fue lo que tocamos la semana pasada, que a muchos religiosos les molesta esto, pero dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de ¿qué? De pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir que la carne de Jesús era igual que la tuya y que la mía. Ahora tú le dices eso a un religioso y no le gusta, porque ellos quieren ver al Jesús carne, lo quieren ver de una forma inmaculada. Y si hubiese sido de esa manera, Dios no hubiese podido cargar en la carne de Jesús el pecado para poderlo destruir en la carne de Jesús. Entonces estamos ahí en esa batalla, reconciliando el alma con el espíritu. Vamos a leer en 1 Corintios 2. Y tú no sabes cuánta gente, que no eres tú, que estás aquí, que estás expuesto a esto, gente que oye esto por primera vez, cómo les llama la atención, porque no son temas que se usan dentro de la religión, entendiendo nosotros que la religión, tú lo sabes, que lo que hace es distraerte de toda la verdad de Dios. Después vamos a ir a Efesios otra vez y a Santiago y vamos a ir así. 1 Corintios capítulo 2, verso 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestro beneficio. Brinco al 13, perdón, al 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, oído, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el de los sentidos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué?
locura. O sea, hay que separarlo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, la parte tuya que es espíritu, así se lee ahí eso. La parte tuya que es espíritu. Porque cuando leemos ahí, en cambio, el espiritual, no lo entendemos como debemos entenderlo. Creemos que el espiritual es el que habla con voz fuerte, que habla, tú sabes, que tiene una etiqueta de holy, holy, no es así. Sino es lo que te está diciendo es que todos nosotros, la parte de cada uno de nosotros que es espíritu, porque no está hablando de una parte de nosotros que es espíritu, nos está hablando de una parte de nosotros que es alma, y nos está hablando de una parte de nosotros que es carne. Dice, la parte de nosotros que es espíritu, todo lo sabe. Por eso no es juzgado de nadie. Entonces más adelante dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos o debemos poner la mente para que Cristo pueda trabajar en ella. Vamos a regresar ahí a Efesios 4. Entonces, lo más complicado que hay en este universo es lo que habíamos nosotros dentro de, según los científicos. Complicado. Cuando tú te pones a estudiar eso ahí es complicado. Complicadísimo. Uf. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, hay que identificarlo. Verso 23, y renovados, ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Ahí tenemos lo que hablábamos la semana pasada, que es una combinación de cosas tangibles con invisibles, porque te habla del espíritu de la mente, y la mente está en el cerebro. Entonces, si uno quisiera razonar eso y explicarlo y dibujarlo, vaya, se encuentra uno una disyuntiva bastante complicada, porque son cosas que son tangibles y son visibles, pero que funcionan con cosas que son invisibles y que son intangibles al mismo tiempo. Y tienen una combinación que una con la otra, si no hay una, la otra tampoco puede funcionar. Quiere decir que inevitablemente hay una asociación directa entre lo que es el espíritu y nuestra mente. Si nosotros no disponemos la mente, el espíritu no puede hacer nada por nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo presento con reverencia mi conciencia delante del Espíritu Santo para que Él pueda trabajar con ella, porque es la que nosotros donde debemos trabajar. Entonces dice, renovaos. ¿Qué nos dice renovaos? Que hay algo que una vez estuvo nuevo, de alguna forma se dañó, se puso viejo, o hubo algo ahí que no está bien y ahora hay que usar tiempo para renovarlo. Pero eso nos indica que cuando uno tiene la experiencia con Jesucristo, no te agarran la mente que tú tienes y te la quitan y te ponen una nueva. Ojalá. ¿Verdad que no es así? Sino así, con la misma mente, con la misma conciencia que uno recibió a Jesucristo y lo metieron en el agua a la gente, y le echaron esto, y le echaron lo otro, le hicieron aquí, le hicieron allá, con la misma mente regresas tú el próximo domingo a la iglesia. Con la misma. Y lo triste que tiene este caso es que la religión te prepara mentalmente de una manera para que todos ignoren ese concepto. Cuando yo tuve la experiencia al principio de mi relación con Dios, que no la tuve en una iglesia, la tuve muy personal, y entendí que tenía que ir a una iglesia,
porque mi esposa iba y entendí que había que ir a algún lugar y leer la Biblia donde había pastores y maestros, etc. Y empecé a llegar allí, me pusieron en una clase que le decían la clase de los catecúmenos, que es la clase donde te preparan para llevarte a las aguas. Resulta que la clase duraba un año. Entonces ya yo al mes y pico, dije, yo no aguanto el año, yo creo que voy a salir, porque empecé a razonar ciertas cosas que no... Entonces entendí que lo que le estaban enseñando a uno y le decían, era como un libreto que había que aprenderse, de cómo uno debía comportarse y funcionar después que a uno lo llevaran al agua y después que a uno lo llevaran a comer el pan y el jugo. Entonces yo hablé con los pastores que me querían muchísimo, muy buenas personas, y logré que ellos me entendieran, y como al mes y pico o 2 meses hicieron algo fuera de lo común y me llevaron y me metieron al agua. Pero que entonces cuando yo salí del agua, salí igual que como entré. Entonces a mí me surgió una interrogante muy fea. Yo pensé que los demás salían bien y que el único que había salido mal era yo, y que entonces yo llegué a la conclusión de que eso no era para mí, porque los demás funcionaban como que de verdad habían tenido una experiencia diferente y habían cambiado sus vidas. Sucede que con el transcurso del tiempo me fui dando cuenta que todos estaban igual que yo, que todos habían salido del agua con la misma mente, con los mismos deseos engañosos, y que todos estaban viviendo era un libreto aprendido como el de una novela, que todo era una falsedad y una mentira. Entonces caí en la conclusión de que hasta el pastor estaba pasando por lo mismo que nosotros, porque la palabra decía, el apóstol Pablo, que la carne estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Entonces me frustré mucho en ver la mentira que salía de los púlpitos, haciendo sentir a la gente menos que ellos, haciendo sentir a la gente condenada y haciendo sentir a la gente que no importa lo que ellos hicieran, nunca alcanzaban el grado que tenían los que estaban aquí. Entonces, en eso estamos nosotros aclarándole este misterio a tanta gente que hoy en día nos ve por el internet, que dice, es verdad, yo también me sentí así, pero es que Juanito también se sintió así, Pepito también se sintió así, y todos nos sentimos así. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahí vamos a ir a Santiago capítulo 1. Y estando ahí, vamos también a considerar ahí en Hebreos 4. Santiago capítulo 1, verso 21, donde dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede reconciliar nuestras almas o nuestras mentes. Hebreos 4, verso 12. Lo voy a leer de aquí del Código Real. Verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta donde se divide el mundo del alma
y el mundo del espíritu. Quiere decir que la palabra es la única que nos puede a nosotros dividir y separar el mundo del alma, el mundo del espíritu y el mundo de la carne. O sea, la única manera de nosotros separar este ser tan complicado es a través de la palabra. Todo lo demás lo que hace es juntarlo todo y crear una confusión en uno mismo. En Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, y ahora vamos a hablar de la memoria. Verso 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ese viene a mí. Yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado que tú has oído este tipo de palabras y de momento tú has pensado que la has oído anteriormente. ¿Verdad que sí? Bueno, claro que la has oído anteriormente. No la oíste posiblemente en una iglesia, ni en un programa de radio, ni la oíste en un programa de televisión religioso, pero sí la oíste anteriormente, porque dice que todo aquel que oyó al Padre, cuando yo te hablo, yo no te hablo religión, tú lo sabes, ni te hablo rudimento. Cuando yo te hablo, te hablo palabras reveladas, te hablo gracia, y cuando yo te hablo eso, tu espíritu, que tiene memoria, identifica que a ti ya te fue hablado esa palabra. Y te la sientes cómoda, como si fuera algo. Claro, lamentablemente hay mucha gente que por su religión crean un muro. Por eso Santiago dice, oye, recibe esta palabra implantada con mansedumbre, no batalles con ella, porque si la persona se presenta hoy en cualquier parte del mundo o aquí con una mente prejuiciada y dice, bueno, yo voy a oír y voy a retener lo bueno y voy a desechar lo malo, pero lo que me enseñaron a mí en la iglesia durante 20 años yo no lo voy a echar a un lado, está haciendo fajatiña con esta palabra, porque yo no le voy a hablar conforme a lo que le han enseñado en ninguna iglesia. Entonces, al hacer ese contrafuerte con la palabra implantada, no la reciben con mansedumbre y no pueden entonces reconciliar su alma con el espíritu, y esa sensación de la cual estamos hablando, de que tú la oyes y te parece que la has oído antes y te sientas tan cómodo, no la pueden experimentar. Si no termina el programa, apagan el televisor y se quedaron con comezón de oír, oyeron algo nuevo, pero no les bajó, más bien los dejó inquietos, los dejó atemorizados, los dejó con confusión, no los dejó tranquilos como debe ser y con reposo, que es lo que se supone que produzca esta palabra. Lee conmigo en Primera de Juan capítulo 2. Yo sé que tú lo sabes todo. Bueno, aquí dice que sí. Yo lo que te lo estoy recordando. Pero si tú supieras cuánta gente hay que nunca jamás han oído ni han leído estos versículos que nosotros leemos. Simplemente el versículo. No lo que yo estoy hablando, estoy explicando, sino simplemente el versículo. Y yo dice, ¿pero dónde estaba esto que yo nunca he leído esto? Primera carta de Juan, capítulo 2, en el verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27.
pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, oído, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Quiere decir que ya antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos creó, se cumple lo que dice Juan 6, todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, viene a mí, y esto lo confirma. Quiere decir que, diga, en mi memoria están ya todas las cosas puestas ahí. Donde está el problema es que vamos a decir que sí aprendimos a tener cautela y prudencia con el viejo hombre y a no confiar en él a través tú sabes, de los sentires de la carne, a no dejarnos llevar por ahí, sino que hemos aprendido, como dice Romano, a presentar nuestros miembros como miembros de justicia y no como miembros de iniquidad. Pero al mismo tiempo, aunque sabemos ya de que hay un alma que es complicada y que es necesario renovarla, no le usamos el tiempo necesario para que eso suceda. Entonces, tomamos decisiones no conforme a lo que aprendimos y oímos del Padre, que es lo que nos conviene. Tomamos decisiones conforme a lo que aprendimos del sistema. Y el sistema funciona de una manera diferente a cómo funciona Dios. Entonces, una vez más, es la sugerencia de que hay que sacar tiempo para reconciliar el alma con el espíritu, porque en la memoria tuya de ese disco duro, ya tú sabes todas las cosas, o sea, no hay necesidad de que nadie te enseñe. Yo en muchas ocasiones he dicho, yo nunca he sido engañado, yo lo que he sido es desobediente. Porque cuando a mí me han salido las cosas malas, yo puedo ser honesto y decir, me acuerdo que cuando iba a tomar aquella decisión, había algo ahí, que no era una voz que me decía no lo haga, pero había algo que como la pieza un rompecabezas y que no debía haber tomado aquella decisión, pero, la tomé y al tiempo pasó y dije no debía haberla tomado. Quiere decir que hubo un discernimiento de espíritu ahí que me dio una señal a mí que ese no era el camino y la decisión a tomar. O sea, nosotros nunca vamos a ser engañados. Lo que constantemente somos, ¿qué? Desobedientes. Una última cosita más. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Quiere decir que una de las partes tuyas que está aquí en esta mañana lo sabe todo. La otra parte tuya que está aquí esta mañana no le importa. Y la otra está ahí batallando en que sigas como llegaste y no le hagas caso a la que sí le importa. Primera de Juan capítulo 4, verso 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos ¿qué? Confianza en el día de la crisis o de la situación, pues como Él es, ¿qué dice? Así somos nosotros en este mundo. Bien, entonces espero haberlos dado una sugerencia sana y buena para que podamos echar hacia adelante un poquito más y vivir una vida mejor, como Dios lo planeó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Bien. Hoy voy a poner